Venevisión presenta Carlos Cruz Diez, el mago del color. Hoy y siempre queremos rendirle homenaje al maestro Carlos Eduardo Cruz Diez, uno de los venezolanos más universales, que dejó plasmada su extraordinaria obra, no solo acá en Venezuela, sino en todo el mundo. Nació en Caracas el 17 de agosto de 1923 y se crió en la emblemática parroquia La Pastora. La ciudad de los techos rojos al pie del Ávila lo fascinaba. Hablaba de su infancia con alegría, de aquellos paseos largos con su padre Carlos Eduardo Cruz Lander en la Caracas de grandes haciendas. Entre haciendas de caña, porque ya Caracas llegaba hasta Los Caobos. Y mi padre me llevaba a pasear en tranvía los domingos a Chacao, por la línea de lo que llaman la calle La Línea. Ahí pasaba un tren que iba a Santa Lucía, y además pasaba el tranvía que llegaba hasta Chacao, porque eso era el interior ya. Y recuerdo, bueno, ir a Baruta. Yo me acuerdo que para Baruta tenía que ir en burro. Había las Mercedes, lo que es el puente de las Mercedes, ese era un puente de madera que conducía al camino de trocha de Baruta. Y yo recuerdo de niño que jugando metras, los trompos, eso que era un poquito así medio tonto. Decía, muchachos, ¿tú cómo que eres de Baruta? Porque Baruta era el interior del país, eran campesinos, y es parte de Caracas. El color lo enamoró desde niño, cuando ante sus ojos brillaba la luz de múltiples tonalidades de las botellas de refrescos de la fábrica artesanal de su padre. Desde entonces ya no tendría dudas, se dedicaría a pintar y dibujar con colores muy vivos. Trabajó como ilustrador en periódicos y revistas de Caracas. Yo he sido muy organizado, desde niño yo fui muy organizado. Mi madre me lo decía. Bueno, y sí he sido metódico y nada dejado al azar. Y bueno, yo creo que eso me ha ayudado a estructurar todo lo que he sido, lo que he podido hacer y lo que soy. Juvenal Ravelo, artista plástico perteneciente también al arte cinético, recuerda su primer encuentro con el maestro. Yo vine de Caripito, donde yo nací, a estudiar aquí a Caracas. Y Carlos ya era profesor en la escuela. Él me dio clase a mí en la Escuela de Artes Plásticas. Bueno, ese fue el primer encuentro. Encuentro que selló una gran relación de respeto y admiración, hermanados en la amistad. La amistad con él significó, bueno, que tuviéramos una relación muy humana, pues, y de mucha hermandad, porque éramos casi familia prácticamente. Yo no recuerdo haber visto a Carlos bravo. No recuerdo, no. Siempre era con el humor, siempre con la gratitud, la popularidad. Mi abuelo es un peluche, efectivamente es un peluche. Es una persona humilde, es una persona cariñosa, afectuosa, que nos ha enseñado el valor de la familia, del trabajo en equipo, del humor principalmente. Y eso yo creo que la esencia, digamos, que tiene él con su pareja, él con mi abuela, permearon eso en nosotros y nosotros tratamos de seguir ese ejemplo. En plena investigación sobre el color, Cruz Diez decide viajar a París, buscando nuevos caminos. Fue muy importante mi llegada a París en el año 55, porque yo en Caracas desde el año 54 comencé a tener grandes dudas sobre el discurso de la pintura. Yo veía que todo se había agotado, que todo estaba dicho. Además estaba dicho de una manera maravillosa, que ya no se podía repetir mejor. Y había que buscar nuevos horizontes, nuevos caminos. Y yo comencé a hacer unas experiencias haciendo que la gente participara en la obra. En lugar que fuera yo el que hiciera la obra yo solo y fuera como una acción egoísta, que yo hacía mi expresión y la gente venía a venerar mi trabajo, yo decía, bueno, ¿y por qué no yo hago una parte y el que mira hace otra parte? Es decir, hacerlo participativo.
Llego a París y me encuentro que ese pensamiento, esas ideas, a 5.000 kilómetros de distancia, estaban en juego. Y dije, caramba, qué interesante, no estoy equivocado. Es lo que se llama la contemporaneidad de las ideas. Carlos Cruz Diez es considerado uno de los protagonistas más relevantes del arte óptico y cinético del siglo XX y lo que va del XXI. Siempre decía, soy un investigador, soy un experimentador, la vida es un proyecto. Cuando se acaba el proyecto, se acaba la vida. Para mí la vida es una sola. No hay un tiempo para ser artista y otro para ser humano. Es una sola cosa. Al regreso, conoceremos la obra del artista que abandonó el muro por el espacio. Carlos Cruz Diez, el mago del color. Carlos Cruz Diez, el mago del color. La amplísima capacidad de estudio y trabajo de Carlos Cruz Diez hace muy difícil condensar toda una trayectoria creativa que comprende muchos méritos, logros y obras que están diseminadas en el mundo entero. Los diseños del artista criollo visten las grandes ciudades de Europa, de Estados Unidos, de Latinoamérica, de Centroamérica. Carlos Cruz Diez pintó de color y de sentimiento grandes espacios para admirarlos, para quererlos. Carlos Cruz Diez representó un visionario del arte cinético, un revolucionario dentro de un movimiento artístico que ya era vanguardista, el arte óptico y el arte cinético. Pero Carlos Cruz Diez, como venezolano, trajo a este movimiento una revolución y trabajos de investigación sobre el color, sobre las materias y cómo mezclar las materias, los colores y integrar el espectador dentro de la obra de arte. Lo que trajo Carlos Cruz Diez durante 70 años de creación ininterrumpida. Murió a los 95, pero tuvo 70 años de carrera artística con creaciones permanentes e investigaciones permanentes. Para nosotros los franceses era un hermano, porque tenía un vínculo con Francia muy fuerte y con París. Es una inmensa pérdida para la cultura franco-venezolana. Era para nosotros un embajador, un hombre de visión común y compartida entre Francia y Venezuela. Un venezolano auténtico, un gran venezolano, un venezolano universal, muy querido en Francia. Sus obras en Francia no son únicamente cuadros en museos, son también obras que se integran en la ciudad. Él participó en obras colectivas en ciudades de Francia, en estaciones de trenes, es decir, que su obra forma parte, de cierto modo, de la vida cotidiana de muchos franceses. Para el maestro Carlos Cruz Diez, el arte no tiene fronteras, ni pasaporte, ni ideología. El arte es de la gente para la gente. Por eso siempre decía que el arte es generoso. Y un ejemplo de ello está aquí, en el Centro Nacional de Acción Social por la Música, en esta sala, la Sala Simón Bolívar. Aquí, en el Centro Nacional de Acción Social por la Música, sede del sistema de orquestas, vemos las alegres 880 butacas revestidas de diseño cinético, creadas especialmente por el maestro Cruz Diez. Constituyen un verdadero lujo para presenciar cualquier espectáculo. Su concepción se basó en la programación de 5 colores y 10 permutaciones. Allí mismo, en el piso de acceso a la edificación, también podemos caminar sobre la llamada inducción cromática a doble frecuencia, donde el verde, azul, ocre y el negro te dan la bienvenida. Siempre digo que el arte no es solamente un objeto colgado de un clavo en una pared, es mucho más que eso.
Y el arte puede tener mucho soporte, no una tela, ni una piedra, puede ser mucho soporte. Y con la idea de que el arte es social, siempre he pensado que el arte no está desligado de la sociedad, está profundamente ligado a la sociedad. Y yo creo que es el más bello y más eficaz mecanismo de comunicación que el hombre ha inventado. Aquí en Venezuela siempre estará presente. Enclavado en plena Avenida Bolívar, está el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Diez. Es el templo del color y el diseño venezolano que custodia la obra del maestro y de artistas emergentes. Tenemos las duchas cromáticas por la forma en la que están dispuestas a nivel museográfico, lo pueden disfrutar cuando vayan al museo. El laberinto que está en toda la entrada, el laberinto de color, está en toda la entrada de la sala. Y la cámara de cromosaturación es un disfrute del color desde otras perspectivas. En ciudades de Venezuela podemos apreciar imponentes expresiones del arte cinético. En nuestro transitar por Caracas también están marcadas sus huellas. Sin duda, una de las intervenciones más reconocidas y admiradas del artista es la obra Cromointerferencia de color aditivo, creada en 1978. Está en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Es un gran mosaico de vivos colores, testigo de la partida y del arribo de propios y foráneos. Eso tiene dos vertientes. Una muy dolorosa, que es el abandono del país, y el otro es que positivo, es una obra de arte que sea el símbolo de algo profundamente humano y profundamente afectivo, que es una obra de arte. Y eso muy pocos países lo tienen. Por ejemplo, yo siempre saco a colación cuando me hacen esa pregunta, de que hay un país en el cual uno asocia una obra de arte a un país, que es Noruega, con el grito de Munch, el pintor, el grito, que es una pintura famosa, de los más famosos que existe en el siglo. Y uno recuerda a Oslo con el grito de Munch. Ahora la gente va a recordar a Venezuela por la obra del aeropuerto. Pero yo estoy convencido, y lo digo, que eso es, así como fue el sitio de partida, va a ser el sitio de regreso, porque es la entrada y salida del país. Y muy pronto, va la gente a volver a regresar y a tomarse fotos de la llegada al país. Para Carlos Cruz Diez, su taller y su casa eran lo mismo. Por eso enamoró e involucró a toda su familia en el mundo de los colores y el movimiento. Ejemplo de ello es Articruz, en Panamá, que nace en 2009 para sustituir la producción de su taller en Caracas. Papá siempre ha querido ser autónomo en su obra, ¿no? Y eso significó fabricar máquinas para poder hacer la obra, ¿no? Esas máquinas, por decirte, se diseñó una perfiladora, porque el tamaño que requería la obra de papá para hacer sus líneas, sus módulos cromáticos, no existía comercialmente. O si existía, pesaba 1 tonelada, entonces un cuadro era imposible de cargarlo. Entonces se fabricaron una perfiladora, se fabricaron impresoras de serigrafía, vacuum para poder hacer las líneas a los tamaños grandes de 2 metros, 3 metros. Un horno especial que se hizo para poder hornear la pintura de obras que iban a estar a la intemperie. Al regreso, el legado del maestro Carlos Cruz Diez se siente y se transita. Carlos Cruz Diez, el mago del color. Carlos Cruz Diez, el mago del color.
Para el maestro Carlos Cruz Diez, el movimiento cinético aportó algo nuevo a la historia del arte, que permanecerá en el tiempo y servirá de estímulo e inspiración para nuevos movimientos. Cada movimiento a través de la historia deja secuelas, es decir, el discurso, por ejemplo, de los surrealistas, cuántas cosas no surgieron después del surrealismo, del cubismo, del expresionismo. Es decir, los movimientos surgen, se desarrollan y luego generan otras ideas. Y hoy en día hay muchos que tienen como punto de partida los postulados que uno hizo. Por ejemplo, fíjense, nosotros hacíamos environnement, es decir, ambientaciones, es decir, ambientar, llevar el arte al espacio, abandonar el muro e ir al espacio. Y hoy en día, ¿cuántos artistas hacen instalaciones? Ya no están en el muro, están en el espacio. Eso es una consecuencia de nuestro postulado. Su trabajo se estructura en torno a 8 investigaciones cromáticas desarrolladas a lo largo de su carrera. Realizó más de 100 integraciones de arte en espacios públicos y sus obras forman parte de colecciones permanentes del Museo de Arte Moderno MoMA en Nueva York, Tate Modern en Londres, Centro Pompidou en París, entre otros. Fundó 3 talleres de arte ubicados en Caracas, París y Panamá, así como la Fundación Cruz Diez Art en Houston, Estados Unidos. Carlos tiene su puesto en la historia, porque desarrolló un arte muy original, un arte que es una de las propuestas del arte cinético, que es la metamorfosis del color con la realidad cambiante de la luz, que es lo que observamos en sus obras cuando nos desplazamos frente a una obra de él. Esa fue su propuesta, y que con el color como autónomo, sin presencia de formas, sino basándose en la geometría. Bueno, ese es el legado que deja Carlos a la historia, una obra fabulosa desde el punto de vista color. Sí, en el color fue un maestro extraordinario, sí, una sensibilidad con el color, bueno, que pasó más allá del horizonte. En las universidades se va a seguir enseñando el trabajo de Cruz Diez, sus investigaciones sobre el color, ha dejado muchos archivos, ha trabajado cuidadosamente los archivos históricos de su obra, en fotografía como sus obras, sus creaciones originales. Cuando estuve en su taller en París, hay un archivo histórico dentro de su taller con una persona que cuida el historial de todas sus obras. Hombre sencillo y amistoso, con su cara de grandes surcos por el pasar del tiempo y su barba gris. ¿Cómo recordarlo? Que me recuerden como pintor de mi tiempo, viví una época y quise hacer lo que trabajar con los instrumentos y las posibilidades que mi tiempo me dio, como fueron los artistas del Renacimiento, los artistas del siglo XVIII, siglo XIX, como un artista de mi tiempo. Carlos Cruz Diez fue un maestro integrador que incorpora al mundo en sus obras, así como integró a su familia al trabajo artístico y mezcló su calidad humana y sencillez con su capacidad de ser un hombre de vanguardia. Siempre decía que la permanencia en el tiempo era el enemigo y el amigo de un artista, y su obra siempre estará presente con su discurso del color, destacando la belleza de algo que estaba allí siempre y que antes no veíamos. Uno tiene que tener la lucidez y sobre todo que una disciplina que yo me he hecho, ser el peor crítico, el más feroz crítico de tu propia obra. Yo le digo a mis amigos artistas, mira, a los jóvenes, hay que desdoblarse ante la obra y volverse un crítico feroz y a burlarse de la obra para ver si hay de qué burlarse o qué admirar de esa obra, para poder llegar a ser eficaz y coherente y que la gente entienda lo que uno quiere decir. Definitivamente, el maestro Carlos Cruz Diez es y será el hombre del color,
el hombre del movimiento cinético, y toda la historia siempre recordará toda su obra. Así como lo despidió su familia, hoy en Venevisión nos despedimos de él, recordando que sus colores permanecerán con nosotros para siempre. Gracias, maestro.